Estás a punto de descubrir una de las islas más inquietantes del planeta, y lo más sorprendente de todo es que su ubicación no se encuentra en algún lugar recóndito y olvidado por la humanidad, sino en las mismísimas costas de México. Su nombre es la Isla del Tiburón, y adentrarse en ella significa conocer un lado muy oscuro de nuestro planeta. Se dice que ningún viajero que la haya visitado ha escapado del horror del lugar. Quienes vuelven jamás logran ser los mismos. Son muchas las razones que convierten a este lugar en una pesadilla. La Isla del Tiburón está cubierta por una vasta reserva natural que da cobijo a animales salvajes en la tierra y peligros en el mar, pues está repleta de grandes depredadores, como es el caso de los tiburones. Además de todo esto, también es el hogar de varias bandas del pueblo indígena Seri, conocidos por ser implacables con los invasores y cuya historia, según los registros, está llena de ataques caníbales y una violencia que los hace incapaces de dejar con vida a quienes ingresan en su territorio. Sin duda, este no es un lugar que quieras pasar tus vacaciones de verano, pero esta escalofriante historia no ha hecho más que comenzar. A continuación, revisaremos 5 casos de personas que fueron perseguidas, atacadas o incluso devoradas tras ingresar a esta isla. Sus historias están llenas de misterios y lo único que se sabe con certeza es que estos hombres entraron en esta isla desierta, pero jamás volvieron a salir. Número 5. Atrapado. Este recorrido por los misterios de la Isla del Tiburón nos traslada directamente hacia una historia que parece muy lejana, pero sigue siendo parte de la cotidianidad en este lugar salvaje. Se trata del caso de un periodista llamado R.E.L. Robinson, un hombre llamado a la aventura quien había labrado una carrera publicando historias y relatos de pueblos misteriosos en América. El hombre había explorado varios lugares de Sudamérica, pero un día recibió una información que encendió su interés. Según su fuente, en las costas mexicanas, la intrigante Isla del Tiburón era el hogar de una tribu que casi no mantenía contacto con el mundo exterior. Su nombre era los Seris, y detrás de ellos había una fama sangrienta, pues eran hombres violentos y territoriales que aniquilaban de formas sádicas a los intrusos. Este hecho no pareció importarle a Robinson. Después de todo, él sabía usar una buena pistola y parecía convencido de que mientras estuviera armado, nada malo podría sucederle. La mayoría de los amigos de Robinson trataron de impedir su viaje. Todos sabían de los temibles peligros de la isla, pero el periodista estaba convencido de su misión. Así que armó su equipaje y se embarcó a la Isla del Tiburón en el año 1894. Su objetivo era pasar 6 meses en la isla y en ese tiempo estudiar las costumbres, las tradiciones y la historia de los nativos. Sin embargo, Robinson no sabía que se estaba dirigiendo directamente a su propia tumba. Según los informes de la época, Robinson contrató un bote que lo llevara hasta la isla. Desembarcó con su equipaje y se adentró en el vasto territorio de los Seris. Poco tiempo después, sus amigos dejaron de recibir información de Robinson. Nadie supo nada de él, y solo mucho tiempo después se descubrió lo que había acontecido en la isla. Aparentemente, Robinson fue abordado por los Seris al poco tiempo de haber llegado. El hombre trató de dialogar con ellos, pero ninguno entendía su idioma. Al notar que no había forma de conversar, el periodista disparó a los nativos, pero la presencia del arma no causó el efecto que Robinson esperaba. Los nativos se abalanzaron sobre él y le hicieron pagar con su sangre la osadía de haberse adentrado a su territorio. No hubo forma de recuperar el cuerpo de Robinson. De hecho, los relatos sugieren que los Seris se alimentaron de él. Tiempo después, uno de los mejores amigos de Robinson confesó que el periodista había acudido a la isla para fingir su muerte. El hombre no tenía claro qué pretendía Robinson con este acto, pero ese era su objetivo final. Pero el resultado no fue como esperaba. Sus deseos se hicieron realidad de la forma más escalofriante posible, y así Robinson se convirtió en el primer explorador en ser atrapado por los Seris, pero no sería el último. Número 4. Los forajidos. La siguiente historia nos conduce a un sangriento relato, cuya fecha se remonta al año 1904. En ese momento, el gobernador del estado de Sonora se encontraba realizando sus labores cuando sus subordinados le hicieron llegar una noticia realmente desagradable. 2 de los criminales más peligrosos de la comisaría habían logrado escapar. Los oficiales estaban siguiendo su rastro, pero este había terminado en las costas mexicanas,
a una corta distancia de la isla del Tiburón. Decidido a atrapar a los fugitivos, el gobernador envió un emisario al pueblo Seri. Su mensaje era sencillo. Si los nativos encontraban a los hombres, el gobernador les solicitaba amablemente que acabaran con su vida. Nunca se supo qué recompensa les ofreció a cambio, pero este fue el mensaje que el emisario intentó entregarle a los Seri. Sin embargo, los nativos no lograron entenderlo por completo. Al no compartir lengua, los nativos vieron con curiosidad al emisario, quien intentaba explicar con gestos y el uso de sus manos las palabras del gobernador. Los Seri estuvieron a punto de atacar al emisario, pero se contuvieron. Al final, parecieron comprender. Días más tarde, parecía que los fugitivos jamás serían atrapados. El gobernador estaba realmente preocupado, pero un mensaje calmó sus nervios. Los Seris habían localizado a los hombres en su territorio y los habían enviado de vuelta a Sonora, solo que no como el gobernador hubiese imaginado. Los hombres habían sido desmembrados. Al gobernador solo le llegó una parte de aquellos fugitivos, pues el resto fue atado a un poste y anclado en las costas de la isla del Tiburón, como un recordatorio para cualquier otra persona que se atreviera a profanar su tierra. Número 3. Desaparecido. Otro caso escalofriante registrado en esta isla nos conduce a un hecho intrigante y sangriento, el cual fue registrado por las fuerzas del ejército mexicano en el año 1896. El protagonista de este hecho fue el capitán George Porter, un hombre aficionado a las expediciones y a la historia natural. Sus viajes por el mundo lo habían llenado de una gran experiencia, así que se creía apto para enfrentarse a cualquier tribu o peligro. Lastimosamente, esto lo condujo a la muerte. El capitán Porter se encontraba con su tripulación en las costas mexicanas en aquel año, pero antes de zarpar al próximo destino tuvo un tiempo libre, así que decidió utilizarlo para visitar la isla del Tiburón. El hombre se adentró por las aguas del lugar a bordo de un junco, pero una vez puso un pie en la isla, jamás volvió a ser visto. Su desaparición causó una gran conmoción en su tripulación y en la propia armada de su país. Porter era un capitán sumamente querido, así que se presionó para que las autoridades mexicanas lo localizaran, costara lo que costara. Así fue como por primera vez en la historia de la isla, el personal armado del ejército mexicano se adentró en la isla para rastrear al capitán. Los hombres avanzaban por el vasto y peligroso territorio armados y temerosos. Muchos de estos hombres habían crecido escuchando historias escalofriantes de aquella isla, y ese día descubrieron que sus peores pesadillas eran reales, muy reales. El equipo de búsqueda localizó los vestigios de lo que antes había sido el capitán Porter. Su cuerpo había sido desmembrado, apenas quedaban partes de él y algunos huesos desperdigados por la playa y el bosque. Lo último que localizaron los hombres fue una enorme fogata en la que quedaba uno de sus zapatos y un trozo de la popa del junco, en la que había llegado el capitán George Porter. Los investigadores presumen que Porter fue atrapado, asesinado y cocinado por los Seris, quienes se dieron un festín con su carne a los pocos días de haberlo atrapado. Estas son las únicas pistas del paradero de Porter. Jamás se pudo encontrar el cuerpo de su capitán, y aunque los nativos jamás aceptaron la responsabilidad de aquel incidente, pocos dudan del horror que tuvo que vivir durante las últimas horas de su vida el capitán George Porter. Número 2. El tesoro de la isla. Una historia drásticamente opuesta a la que hemos conocido hasta ahora nos conduce al sombrío caso de Tom Grindle, un intrépido explorador proveniente de Arizona, que había sido atraído hasta las costas mexicanas tras escuchar un rumor muy interesante de la isla del Tiburón. Tom había escuchado a un grupo de viajeros hablar sobre las bonanzas que se escondían debajo del peligro de la isla del Tiburón. Aparentemente, en ella se encontraba una gran cantidad de oro, del cual era necesario extraer de las minas subterráneas de la isla. Atraído por esta idea, Tom Grindle decidió realizar una visita a la isla por primera vez en el año 1903. Su viaje no pretendía ser otra cosa que acercarse al lugar, conocerlo y extraer alguno de sus secretos, pero aquello no salió como esperaba. Tom se adentró en las peligrosas corrientes que bordeaban la isla. Tuvo que huir de tiburones cuando finalmente estaba cerca de llegar a la costa. Recibió una lluvia de flechas desde la orilla por parte de los nativos. Ante semejantes obstáculos, cualquier persona hubiera deducido que era una misión imposible, pero Tom no era alguien común. El explorador decidió bordear la isla,
evaluarla desde la distancia y localizar cuál sería el mejor punto para desembarcar y prosperar en una futura expedición. Tras volver a casa, Tom pasó 2 años enteros planificando su siguiente movimiento hasta que tuvo preparado su plan. En el año 1905, reunió a un equipo integrado por Olin Rawls, Jack Hoffman, David Ingram y un guía local llamado Dolores Valenzuela. Los 5 hombres se encargaron de provisiones muy variadas, armas y todo lo necesario para sobrevivir y prosperar en este territorio. Habían previsto regresar a la civilización a mediados de agosto, pero esto jamás sucedió. Tom y su equipo lograron desembarcar en la isla y acuartelarse en un pequeño terreno que podían defender. Sin embargo, tras un par de días, comenzaron a tener problemas con el suministro de agua. Aparentemente, el aparato para destilar el agua del mar no funcionaba correctamente, así que casi de inmediato comenzaron a padecer deshidratación. Esta fue la primera vez que el grupo pensó en volver, pero Tom se negó. Los trabajos continuaron, los hombres excavaban la tierra por el día y vigilaban que ningún nativo se acercara durante la noche. El progreso era excesivamente lento. Además, el intenso sol los cocinaba durante la mayor parte del día y casi ninguno lograba dormir por los sonidos de la selva y el temor a ser atacados por los nativos. Estas duras condiciones hicieron que el guía se negara a seguir, así que regresó a la costa y se marchó a su hogar. El resto del grupo continuó con los trabajos, pero al quedarse sin agua, decidieron buscar ayuda. Los hombres habían escuchado que en la isla había un rancho que pertenecía a uno de los pocos hombres ajenos a la tribu, al que se le había permitido vivir allí. Durante varios días, los hombres trataron de localizar el rancho, pero no hubo forma de hacerlo. Aparentemente, aquel solo era un rumor, y eso significaba que la vida de los hombres estaba corriendo peligro. Decididos a escapar de aquella isla desoladora, el grupo intentó regresar a su campamento, pero el intenso sol, la deshidratación y el cansancio fue haciendo que uno por uno cayeran en el terreno, sin posibilidades de volver. Pasaron varios meses sin que se supieran noticias de estos hombres, hasta que las autoridades identificaron a Hoffman vagando por la costa. Inmediatamente acudieron a su ayuda y descubrieron que el hombre había estado sobreviviendo a base de huevos de tortuga, aves, peces, medusas o cualquier cosa que pudiera encontrar. Hoffman ya no era un hombre cuerdo ni coherente. Su mente se había extraviado en medio de aquella isla y nadie podía hacer que formulara palabras coherentes. Su estado era sumamente demacrado, tenía una apariencia salvaje y, según los informes posteriores, el hombre había enloquecido. Aquel era el único superviviente de la expedición y los periódicos cubrieron este hecho con un gran sensacionalismo. La historia era fantástica y atrajo la atención de muchísimas personas, quienes estaban convencidos de que Tom y su grupo ya no iban a regresar jamás. Número 1. El rescate. Pero la historia de Tom Grindal no terminó en aquellas tiras de prensa. Poco tiempo después de la aparición de Hoffman en las costas, el hermano de Tom, Edward Grindal, decidió que había llegado la hora de rescatar a su hermano, así que organizó una nueva expedición a la isla. Una de las primeras decisiones que tomó Edward fue localizar al guía original que había conducido a su hermano, al interior de la isla del Tiburón. Dolores Valenzuela se había mantenido al margen de aquellos hechos, pero tras una conversación con Edward, aceptó ayudarlo. Aquel guía era la única persona que había tenido contacto con los desaparecidos. Contar con su apoyo era fundamental. Posteriormente, Edward reunió a un grupo de hombres para que lo acompañaran en su misión, pero en el proceso, recibieron noticias escalofriantes de varios cazadores de la zona. La mayoría aseguraba haber observado una enorme fogata de los seris. En ella, supuestamente, habían amarrado a 3 hombres blancos, los cuales habían ardido durante toda la noche y toda la madrugada. De aquellos hombres solo habían quedado las manos, las cuales estaban clavadas en una tabla en el suelo. Alrededor de ellas estaban las pisadas de los seris, quienes al parecer pasaron todo ese tiempo alrededor de los estadounidenses mientras se cocinaban. La mayoría de las personas aceptaron que aquellos hombres eran Tom y su grupo, pero Edward no dio crédito a esas palabras. En su mente, su hermano todavía estaba vivo e iba a encontrarlo, aunque después de escuchar aquel relato, no pudo sacarse de la cabeza la imagen de la masacre. Desde luego, todos los que acompañaban a Edward sabían que los seris se caracterizaban por hacer este tipo de actos con los intrusos, pero decidieron seguir al hombre para que descubriera por sí mismo la escalofriante realidad.
Un día antes de que la expedición partiera a la isla, Valenzuela desapareció. Edward estaba desconcertado por aquel hecho. Muchos le aseguraron que el guía era un cobarde que había desertado del ejército mexicano tras haber sido descubierto intentando matar a un ranchero. Sin duda, aquello encendió las alarmas de Edward. El hombre comenzó a sospechar del guía por obvias razones. Aquel hombre conocía bien la isla y casualmente fue la última persona que vio a Tom y a su grupo. Por un momento se preguntó si aquel hombre no habría sido el responsable real de la desaparición de su hermano o incluso de sus muertes. Con estos pensamientos, Edward enfrentó al guía, al cual encontraron escondido en su casa. El hombre aceptó que tenía intenciones de ayudarlos, pero temía que las autoridades mexicanas le aplicaran algún cargo por haber abandonado la expedición original. Nuevamente, tras una larga conversación, Edward convenció al guía de acompañarlo y a la mañana siguiente, el grupo zarpó hacia la isla. El trayecto fue tan duro como había sido para Tom la primera vez. El grupo tuvo que eludir tiburones, flechas y todo tipo de adversidades, pero finalmente llegaron a tierra firme. Inmediato el grupo comenzó a buscar algún rastro de la expedición. En total, eran cerca de 12 hombres bien armados y preparados para atacar a cualquier nativo hostil, pero esto no fue necesario. Los seris no se acercaron demasiado, solo se mantuvieron vigilantes desde la distancia. Mientras tanto, los hombres recorrieron la misma ruta que había seguido Tom la primera vez. El guía marcó el camino y luego rastreó las pisadas de los hombres. Finalmente, los rastros condujeron hacia el lugar que menos deseaba Edward. En un punto de la isla, una enorme fogata yacía apagada. Sobre ella había varios tablones de madera y alrededor de ellos todavía estaban marcadas las pisadas de los seris durante sus danzas. Edward se acercó lentamente, sabiendo que aquello era exactamente lo que habían relatado los cazadores, y cuando finalmente se agachó para observar lo que estaba amarrado a la madera, pudo contemplar que se trataba de manos humanas disecadas, atadas y desmembradas. La macabra imagen hizo que Edward enmudeciera. En ese instante solo pudo imaginar el destino que había corrido su hermano, atado y cocinado a fuego vivo mientras los nativos danzaban a su alrededor. Mientras Edward se lamentaba, el resto de los exploradores encontraron cinturones, botas, libros y todo tipo de objetos y prendas. La mayoría tenían inscripciones grabadas en ellas, pero ninguna coincidía con alguno de los nombres de la expedición de Tom. Este hecho sacó de su lamento a Edward, quien registró los libros y pertenencias de los alrededores y no logró identificar ninguna que perteneciera a su hermano. Los cazadores locales que acompañaban a Edward aseguraron que aquellos restos probablemente habían pertenecido a un par de hombres en Los Ángeles llamados Harry Miller y Gus Hollander, quienes habían sido capturados en el año 1905 tras adentrarse demasiado en la isla del tiburón. Sus nombres coincidían con las inscripciones de sus pertenencias, lo cual significaba que la expedición de Tom podía seguir con vida en algún lugar de la isla. Este bocado de esperanza ayudó a levantar los ánimos. Los hombres siguieron registrando la zona paso a paso, pero conforme avanzaban, más evidente era que jamás iban a encontrar a Tom. Por todas partes, el grupo era testigo de animales esqueléticos, fragmentos de cuerpos humanos y campamentos precarios que no resistieron los asaltos de los seres. En medio del trayecto también se encontraron con varios libros que pertenecieron a Tom Grindell, pero ningún rastro conducía hasta él ni a sus hombres. No había ningún indicio ni pista. Era como si la tierra se los hubiese tragado de un solo bocado. Los esfuerzos continuaron durante un par de días más, pero no hubo ningún hallazgo. Tom Grindell había desaparecido y Edward solo había acudido a la isla para comprobar lo que ya sabía. Jamás volvería a ver a su hermano. El grupo regresó a México completamente derrotado. Como último recurso, Edward ofreció una recompensa de $200 para cualquier persona que le presentara el paradero de su hermano. Pero jamás obtuvo respuesta. Nadie supo nada de Tom Grindell, Olin Rouse ni David Ingram. El grupo simplemente desapareció. Todas estas historias nos ayudan a comprender que la isla del tiburón es uno de esos lugares misteriosos en los que solo se conocen historias fragmentadas y rotas, en las que sus principales protagonistas ya no están para relatarnos lo que vivieron. La isla es un lugar peligroso y aunque el último tiempo ha dejado de registrar situaciones tan escalofriantes como esta, la esencia de este lugar sigue siendo la misma y sus peligros siguen latentes en su interior.
Así que si alguna vez estás cerca de este destino, procura mantenerte lo más alejado posible de ella, a no ser que quieras formar parte de su sangrienta y oscura historia.